Ponencia número 2. Sesiones webinars del 35 concurso escolar 11, por mí y por todos mis compañeros. Miércoles 28 de noviembre de 2018. El recreo, espejo de la inclusión de un centro. Ponente, Antonio Márquez, maestro de Pedagogía Inclusiva y autor del blog educativo Si es por el maestro, nunca aprendo. Hola a todos, bienvenidos a las sesiones interactivas del 35 concurso 11. Yo soy Sara, moderadora de este webinar. Hoy tenemos el placer de contar con Antonio Márquez, maestro de Pedagogía Inclusiva y autor del blog educativo Si es por el maestro, nunca aprendo. Es fundador de Aula Desigual, asesorando y formando a centros y docentes en materia de inclusión. Ha trabajado como maestro del equipo de atención a ciegos de Granada durante 12 cursos. Hoy reflexionaremos con él sobre las situaciones de exclusión, marginación o rechazo que suelen aparecer en los recreos con aquellos alumnos más vulnerables debido a sus diferencias personales, sociales o familiares. Haremos un breve recorrido por los aspectos esenciales que recoge el Índex para la Inclusión en su adaptación para España y analizaremos las responsabilidades de los equipos directivos y docentes en la recreación de espacios de relaciones y de ocio compartido. A lo largo de la sesión podéis preguntar todas las dudas que os vayan surgiendo a través del chat que podéis ver en vuestro panel de control. Para no interrumpir a Antonio, hemos establecido 2 momentos para daros respuestas después de cada bloque de contenido. Espero que esta sesión os sea muy útil y os dejo con Antonio para que pueda dar comienzo a la sesión. Hola, buenas a todos. Bueno, ante todo agradecer a Concurso Escolar 11 esta invitación aquí a estas sesiones formativas tan interesantes que están llevando. Y bueno, sobre todo también porque me alegra mucho volver a la que ha sido tantos años en mi casa, como fue 11, que estuve 12 años de maestro de la 11, así que va a ser un placer estar aquí. Y bueno, yo lo primero que me gustaría era pues hablaros un poco de eso, de ese tiempo de qué hacemos con nuestros recreos. Es un tiempo de reflexión sobre la forma en que los recreos se convierten en un barómetro que nos informan sobre el nivel de culturas, políticas y prácticas que se llevan a cabo en nuestros centros. Esto quiero recordaros antes de continuar que podéis participar si queréis con este hashtag recreo inclusivo o concurso 11, perdón. Y bueno, yo os voy a lanzar una pregunta para empezar. Es decir, vamos a pensar por qué nos planteamos el tiempo de recreo como un tiempo de descanso, de respiro. ¿Por qué hacemos del recreo un tiempo tan fundamental? Es decir, sabemos todos que es el momento central del día, para todos, para alumnos y para profesores. ¿Por qué quizá es tan importante para los alumnos? Bueno, yo pienso que, como todos sabemos, nosotros tenemos muchas normas en los centros, tienen que estar callados, tienen que estar haciendo tareas, tienen que portarse bien, tienen que hacerlo bien, en fin, es como un conjunto de historias que para ellos, que son pequeños y que están en un proceso quizás difícil de su edad, tanto en primaria como en secundaria, pues hace que cuando llegue el momento del recreo sea pues el momentazo del día, ¿no? El día para nosotros, el momento para nosotros, bueno, pues para estar con mis compañeros, para hablar con ellos, para comentar lo que ha pasado en la clase, si quiero incluso para gritar, ¿no? Y bueno, pues eso hace que ese momento central del día tenga esa importancia, pero eso a nosotros lo que nos debería hacer como docentes es reflexionar sobre por qué consideran ese momento tan importante. Es decir, algo estamos haciendo mal durante el resto de los momentos del horario lectivo, porque si quizás planteásemos nuestro tipo de trabajo, nuestras metodologías de otra forma, en la que los alumnos tuviesen pues más participación, metodologías activas, que le invitasen al diálogo, a charlar con el compañero, a compartir, a hablar con el profesor, como una medida no normativa, sino precisa. Y bueno, si también empoderásemos un poquito más a los alumnos y decidiesen también qué tipo de actividades quieren hacer, qué tipo de proyectos, sobre qué quieren investigar, cómo quieren hacerlo, yo creo que quizás haríamos todo que ese momento central del día, que es el recreo, no fuese tan importante, sino que fuese un momento más, con naturalidad,
en el que, bueno, pues dedicarse al ocio o a otras cuestiones, pero no con esa ansiedad, digámoslo de alguna forma, que ellos lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, voy a decir que quizá, como estoy diciendo, no es solamente para los alumnos, también tenemos que mirarnos nosotros mismos los docentes y pensar, porque para nosotros también es un momento importante del día, ese momento en el que, bueno, pues descansas un poco de estar constantemente diciendo al alumno, cállate, siéntate, no te metas con el otro, que si los problemas, que si ahora tengo que plantear tareas, explicar, corregir, de momento llega el recreo y es como ese descanso, ¿no? Ese descanso que bueno, es un momento de relajación, un momento que, bueno, que estemos en el recreo, ¿no? Tengamos que estar pendientes de lo que ocurre, pero es también un momento de compartir, de charlar con los compañeros, de decir cómo ha ido el día, porque nosotros también, en cierta medida, también estamos un poco desconectados, ¿no? Y por eso también hablo yo de los recreos como que tienen una gran importancia como espacio social dentro de nuestro colegio, ¿no? Ese espacio social, bueno, hace que primero los alumnos, pues como he dicho antes, no tienen prácticamente situaciones de relación social en el aula, ¿no? Están, sobre todo en estas aulas clásicas, como digo, en estas aulas donde no tenemos quizá el agrupamiento por equipos, o donde no se permite con frecuencia esa tertulia dialógica entre los alumnos, sino que están simplemente sentados viendo al que está enfrente, la colleja, como dice un compañero mío, estamos viendo el cogote del que está enfrente y al profesor explicando la lección y hablando, y prácticamente no se nos permite turno para hablar a los alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, eso hace que también tengamos que replantearnos que cuando llegan al momento del colegio, pues es otro momento importante para ellos, ¿no? Es un momento en el que ya por fin pues, van a poder hablar con quien quiera. Y una cosa importante también, con quien ellos eligen, no con quien le diga tal o cual que tiene que hacerlo. Puedes hablar y hacer, como he dicho antes, comentarios del aula. Y es donde a lo mejor se van fraguando amistades y convierte al centro también, o sea, al recreo también en ese espacio social necesario, pero una vez más dado porque no lo encuentran, digamos, en los momentos de clase, ¿no? Entonces, una vez más también tendríamos que reflexionar y hacernos ver que quizás esos espacios de relación, esos espacios de tertulia, se tienen que dar en el centro, se tienen que establecer medidas para que esto no llegue al recreo y sea el momento explosivo de hacerlo, porque yo creo que es muy poco tiempo el que tienen y tienen que condensar muchas cosas, ¿no? Ocio, recreo, recreo en el sentido de recrear, de hacer cosas nuevas, de relacionarme, de hacer amigos, etcétera. Entonces, vamos a empezar por ahí. Yo creo que esto es importante y además también, una vez más, no solo vamos a mirar a los alumnos. Esto se llama, la sesión de hoy se llama el recreo como espejo del centro, ¿no? Entonces, también lo que nos ocurre a los profesores, también tenemos que mirarnos, porque eso que he dicho, que salimos, descansamos, hablamos entre nosotros, también para nosotros se convierte entonces en un espacio social y también es un momento en el que conocemos mejor a nuestros compañeros con los que estamos charlando, somos capaces de situarnos en sus problemas, en lo que le haya ocurrido en el aula, compartir experiencias. Entonces, quizás podríamos replantearnos nuestros modelos de trabajo, tanto para profesores como para alumnado. Quizás, por ejemplo, trabajando con espacios más abiertos, que no sea siempre en el aula cerrado, ¿no? Que convierte también esa necesidad de salir del centro, del aula, perdón, al recreo, porque siempre estamos como entre cuatro paredes. Podríamos plantear la docencia compartida, ya no solamente como herramienta fundamental para el desarrollo de didácticas, de metodologías inclusivas, sino también como un momento para que compartamos experiencias de los profesores con otros compañeros, trabajemos juntos, nos retemos en el buen sentido de la palabra a nivel intelectual y profesional, aprendamos unos de otros, ese aprendizaje, esa enseñanza cooperativa que se tiene que dar. Y para los alumnos, pues, por ejemplo, estableciendo eso que he dicho, un aprendizaje dialógico donde se les permita hablar, que
tenemos lo que se llama la competencia en comunicación lingüística. Y la competencia en comunicación lingüística solo se puede dar si se les permite hablar a los compañeros. Y entonces, favoreceríamos que en el recreo no haya esa necesidad tan grande de hacerlo, ¿no? Y que vayan más relajados, más tranquilos. O el aprendizaje cooperativo, una de estas metodologías activas en las que se fusiona un poco todo lo que estoy diciendo, ¿no? Ese espacio para compartir con compañeros, para relacionarnos con otros grupos, para hablar con el profesor, para, en definitiva, vivenciar el tiempo que no es de recreo como si lo fuese. Es decir, un tiempo en el que me lo estoy pasando bien, en el que estoy aprendiendo, pero estoy disfrutando con lo que estoy haciendo. Incluso, bueno, esto ya sería casi soñar, pero probablemente cuando los niños están motivados, están trabajando de forma activa en algo que les interesa y que tienen muchas ganas de hacerlo, incluso podríamos llegar a soñar con ese momento en el que nos digan los alumnos si de verdad hay que salir al recreo, ¿no? Si, profe, ¿por qué no nos quedamos un ratillo más que queremos terminar esto, que ya estamos haciéndolo? ¿Qué tal? Entonces, es un momento, como digo, importante que reflexionemos sobre todas estas cosas, ¿no? Recreo como tiempo de descanso y recreo como espacio social. Importante. Ahora bien, esto sería un punto de partida. Pero ¿qué ocurre? Es lo que de verdad nos preocupa, ¿no? ¿Qué ocurre si alguien en el recreo ni descansa ni se relaciona? Es decir, ¿qué ocurre con esos niños que cuando salen al recreo se quedan apartados, aislados? Esos niños y niñas que no saben cómo relacionarse con el compañero, quizás porque no tienen habilidades sociales, o quizás sí que el colegio a lo menos se lo ha enseñado, pero no tienen competencia social para hacerlo, no saben aplicarlas en contextos naturales, porque la enseñanza de las habilidades a lo mejor se han dado en contextos desnaturalizados, ¿no? En contextos sintéticos. Por ejemplo, cuando sacamos a los alumnos a las aulas de PT a trabajar habilidades sociales y se les dice qué es lo que tienen que hacer, se les ponen historias sociales, pero realmente no se está dando ese trabajo en grupo con sus compañeros, donde surge realmente el problema, ¿no? Esos niños se quedan retraídos, esos niños y niñas. Después también hay niños que cuando salen al recreo es un verdadero problema para ellos, un verdadero problema, digamos, muy importante, porque pueden tener hipersensibilidades, ¿no? Son un tipo de alumnado que son muy sensibles a los ruidos, a las voces, a la luz, a las prisas. Y bueno, no solo podemos hablar de alumnos con TEA, que prácticamente se nos va rápidamente la mente ahí, sino también podemos pensar en alumnos sordos, en alumnos ciegos, que tienen muchísimos problemas en el recreo, que yo he tenido alumnos con verdaderos miedos cuando salían al recreo, porque realmente no sabía qué pasaba. Ellos no sabían qué es lo que estaba pasando en el recreo. Escuchaban bullicios, gente correr, gente para un lado, gente para el otro, y casi siempre preferían no estar porque, entre otras cosas, no se le había dado su sitio, no encontraban su sitio, que era otra de las propuestas que os pongo aquí, ¿no? Ese niño que, primero, quizás por esta hipersensibilidad de porque no sabe relacionarse, pero también imaginemos niños o niñas que sí saben relacionarse, no tienen especiales dificultades con las hipersensibilidades, pero no encuentran el sitio, les aburre el recreo, no tienen su espacio donde motivarse, donde descansar, donde relacionarse, donde quizás todo está muy estructurado, ¿no? Como ya sabemos, el fútbol, los niños con los niños, las niñas con las niñas. ¿Y qué ocurre con esos niños o niñas que prefieren estar en un entorno más heterogéneo, donde no sea todo siempre del color de rosa o azul celeste que me han pintado desde siempre, ¿no? Eso en ocasiones supone un gran problema para ciertos niños y niñas, el hecho de que prefieran relacionarse con niños y niñas del otro género, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque pueden surgir situaciones de acoso, de burla, de risa, y no solo con los niños y niñas que tienen este problema, hablamos ya con niños con diferentes características personales y condiciones personales, ¿no? Niños con discapacidad, niños que tienen problemas en el lenguaje, niños que, bueno, están definiendo todavía su identidad sexual o que ya la tienen definida y
que son situaciones de burla, de acoso, de risa. Entonces, fijaros lo que os estoy contando. Si nuestro centro de 9 a 2 es un espacio en el que los niños están buscando, vamos a decirlo casi en extremo, ¿no? Pero puede darse la situación. Están buscando casi desesperadamente salir al recreo para descansar de todo el tedio y de todo el aburrimiento que supone el periodo lectivo. Estos niños que os estoy contando y niñas también tienen esos problemas. Y entonces, cuando llega el recreo, no encuentran tampoco esa satisfacción. Con lo cual, estamos propiciando que tengamos muchas situaciones en nuestros centros en las que los alumnos sufren una exclusión total, pero ya no solo del tiempo de recreo. El tiempo de recreo solo refleja lo que ocurre en el resto del tiempo. Y bueno, hace poco me contaban que había un chico que prácticamente descubrieron que era muy feliz siempre que llovía y se debía precisamente a que no tenía que salir al recreo, ¿no? Bueno, entonces, todas estas situaciones son cosas que debiésemos replantear. Debemos hacer un esfuerzo en serio, ponernos en serio, porque el tiempo de recreo es un tiempo lectivo y es un tiempo que nos pertenece a todos y a los alumnos también. Entonces, yo voy a hacer ahora, ya que hemos, digamos, creado el contexto en el que se sitúa todas estas cosas que ocurren en nuestro recreo, voy a proponeros esa mirada del centro como un espejo. O sea, perdón, del recreo como un espejo del centro. Es decir, realmente debemos entenderlo así. Lo que ocurre en nuestro recreo, sea para bien o sea para mal, es el reflejo de nuestras culturas y nuestras políticas y prácticas inclusivas que estamos trabajando. Es el reflejo de los valores de respeto a la diversidad, de respeto al compañero, de participación. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para, desde el centro, propiciar situaciones que hagan que esto cambie de alguna manera, ¿no? Y para ello, bueno, yo voy a hablar del Índice para la Inclusión, por si no lo conocéis, y si lo conocéis, pues genial. Es una guía de evaluación de los centros que está adaptada para España por Echeita. Y, bueno, esta guía lo que hace es, primero, hacer que los centros se autoevalúen para reconocerse a sí mismos y para ver si realmente podríamos decir que nuestro propio centro es un centro inclusivo, ¿no? Entonces, propone 3 dimensiones fundamentales. Por un lado, las culturas, que digamos que rodean a todo el centro, no solamente se quedan en el centro, sino que hablamos de culturas instauradas en la comunidad educativa del centro. Las políticas de centro, que son decisiones que se pueden tomar ya desde los propios centros para intentar cambiar estos modelos inclusivos. Y, por supuesto, las prácticas inclusivas que cada docente va a realizar dentro de las aulas, ¿no? Entonces propone una serie de indicadores para cada una de esas dimensiones, donde los centros pueden ir evaluando a través de autopreguntas si realmente se están poniendo en juego, se están llevando a cabo todas las medidas posibles que quizás en muchas ocasiones ni se nos habían pasado por la cabeza, y esta guía para la inclusión lo que hace es reconducirnos y guiarnos en ese camino, ¿no? Bueno, pues yo dentro de estos indicadores que os he contado en las diferentes dimensiones, he seleccionado 3 que directamente están vinculados con lo que ocurre en el recreo, ¿no? Quizá todos los indicadores del índice finalmente van a revertir en lo que ocurre en el recreo, pero estos 3 los he destacado porque son especialmente importantes, ¿no?, con lo que nos ocupa hoy. Y así, por ejemplo, tenemos primero ese indicador en el que tenemos que mirarnos, los estudiantes se ayudan mutuamente. Son lo primero que tenemos que ver, ¿no?, para desarrollar esa cultura del respeto dentro de los recreos. El siguiente voy a analizar un poco es los edificios y los patios se han diseñado pensando en facilitar la participación de todos. Bueno, este es evidente, ¿no?, que tiene una conexión directa con lo que estamos hablando, porque esos edificios, esos patios, pues en ocasiones ya sabemos que no están diseñados para facilitar la participación de todos. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer, vamos a ver cómo podemos observarnos a nosotros mismos y qué propuestas se podrían hacer, ¿no? Y por último, pues uno de los más importantes que tenemos en cuanto a lo que ocurre en los recreos, ¿no?, que es si se busca eliminar el maltrato entre iguales por abuso de poder, eso que llamamos bullying.
¿vale? Bueno, pues con estos tres me gustaría ir contándoos un poquito de cada uno y proponer algunas experiencias que se están haciendo en centros que conozco y que ya están poniendo en juego los recreos inclusivos. Así que vamos a pasar al primero. Recordamos, los estudiantes se ayudan mutuamente, ¿vale? Esta guía para la inclusión. Bueno, pues aquí en principio lo que nosotros vamos a valorar, a autoevaluarnos a nosotros mismos como centro, es si en nuestro centro, en nuestras aulas, a nivel general, proponemos el sentido de ayuda, pero el sentido de ayuda en un sentido amplio, no en el que yo tengo que ayudar a este porque no sabe, no, un concepto de ayuda más general, en el que se entiende que todos los alumnos y todas las personas del centro, incluso un profesor con otro profesor, se pueden ayudar y es una cultura generalizada, un valor generalizado en el centro, ¿no? Esto, por ejemplo, en las aulas lo podríamos trabajar fundamentalmente con el trabajo cooperativo, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos esas estructuras de ayuda que podemos generar, en las que en ocasiones podemos ayudar a un alumno o demandar ayuda de otro, o ofrecer ayuda, o ayudar al equipo en sí, no a un determinado alumno, sino ayudar y entender la valía del concepto de ayuda, ¿no? Para sacar tareas adelante, proyectos adelante, etcétera. También un aspecto muy importante a trabajar es la empatía. La empatía también entendida en un sentido amplio, no solamente en ponerme, en intentar que tú no lo pases mal, porque yo lo estoy pasando mal, viendo cómo te pegan y tal, y entonces te doy consejos, ¿no? Empatía significa entenderlo por lo que tú estás pasando. Y ponerme en tu lugar, pero en el tuyo, no en el mío, cómo lo pasaría yo, sino en el tuyo. Y entonces respetar lo que le ocurre a cada compañero, intentar ayudarle desde su posición, ser en definitiva un poco más sociales y más justos, ¿no? Y eso me lleva también al sentido de justicia y, bueno, revertir ese concepto que quizá a edades tempranas se tiene sobre esa justicia de revancha, de vengativa, etcétera, hacia un concepto de justicia social, donde veamos que en ocasiones hay compañeros y compañeras que están sufriendo situaciones de acoso, situaciones de marginación, situaciones injustas, y que desde nuestra posición podríamos hacer algo por evitarlo, ¿no? Y ayudar a ese compañero. Y por supuesto la asertividad es un gran valor que tenemos que trabajar desde nuestros centros, porque el hecho de que un alumno o alumna sea capaz de defender sus propios derechos ante otros compañeros que quizás quieren avasallarle o les faltan a ese respeto, a ese derecho suyo, pero hacerlo además sin ánimo de ofender, sin agravio, sin agresividad, es muy importante para que tengamos unos recreos, es decir, para que revierta después en unos recreos en los que los alumnos no tengan tantas situaciones conflictivas, ¿no? Esa asertividad. Y eso se tiene que trabajar siempre fundamentalmente desde la acción tutorial. Son momentos privilegiados y es el tutor quien tiene esta herramienta fundamental para trasladarla a las aulas, ¿no? El otro día, comentando con uno de los centros que voy a enseñar ahora, hablando con la jefa de estudio, hablábamos de esa necesidad de la hora de tutoría en primaria, que ya parece que es como una especie en extinción, que cada vez se trabaja menos y que los centros quizás optan por otras vías más, para ellos más prioritarias, ¿no? Y la acción tutorial es fundamental, bien sea con horas de tutoría diseñadas en el horario, que sería lo ideal, o bien sea de forma incidental o trabajada en pequeños periodos lectivos durante cada jornada escolar, o incluso de forma transversal en las unidades didácticas, pero tiene que estar, la acción tutorial tiene que estar. Y a partir de ahí, para poder trasladar toda esta serie de valores al alumnado, la ayuda, empatía, justicia, asertividad, podríamos hacerlo, por ejemplo, en base a construcción de historias sociales donde los alumnos puedan reconstruir las historias que suelen ocurrir en los recreos, reconocer situaciones de injusticia, ponerse en el lugar de los compañeros, proponer soluciones de una forma asertiva. Es decir, la construcción de historias sociales puede ser una herramienta importante desde la tutoría, ¿no? Además, fomentar las actividades de autoconocimiento. Muchas veces
los propios chicos no se reconocen, no vamos a decir los propios adultos, que por supuesto que también tenemos muchos problemas de autoconocimiento, aunque pensemos que nos conocemos, ¿no? Quizás que se den cuenta de su propia valía, los alumnos y alumnas, que reconozcan sus propias fortalezas. Las debilidades también, pero de las debilidades ya se encarga el modelo, ¿no? Pero esa hincapié en las fortalezas que tienen como personas, como amigo, como compañero, como un facilitador de ayuda, eso también se puede trabajar con muchas actividades, muchas propuestas que se pueden hacer desde la acción tutorial y que os animo a que conozcáis. O también se puede hacer dinámicas de cohesión de grupo. Es decir, existe una batería infinita de actividades que se pueden llevar a cabo en las aulas en las que los alumnos pueden empezar a entender, por un lado, a sus compañeros, a autoconocerse entre ellos como grupo, a mostrar sus primeras interacciones con un compañero, quizás esos miedos que no nos hacen acercarnos a otra persona, de no saber cómo presentarnos, de no saber qué es importante. Con estas dinámicas de cohesión de grupo quizás lo podemos conseguir, ¿no? Y por supuesto también ya en casos de riesgo, en situaciones en las que estas dificultades se acentúan, pues hablar o trabajar, mejor dicho, las habilidades para hacer amigos. Pero como he dicho antes, se pueden trabajar con alumnos, sobre todo con problemas, con dificultades de aprendizaje, con dificultades intelectuales o cognitivas, pero si solo se hace en el aula de PT, pierde el contexto natural donde se producen. Entonces, en esas horas de tutoría se pueden aprovechar para hacer esa prevención a 3 niveles, una prevención primaria para aquellos alumnos que no tienen especiales problemas en hacer amigos, pero vamos a prevenir por si en situaciones futuras ocurriesen determinadas situaciones en las que no pudieran hacerlo. La prevención secundaria para esos niños que lo vemos en una situación de riesgo, realmente solo necesitan un empujoncito para conseguirlo. Y la prevención terciaria, donde compatibilizaríamos el trabajo específico con el alumno en esas habilidades para hacer amigos y el trabajo en el aula ordinaria en esas situaciones naturalizadas con alumnos, compañeros iguales, donde poner en práctica realmente esas situaciones, ¿no? Y otra lo pongo en otro color porque es lo que vamos a ver, una experiencia que se lleva a cabo en un centro, que es la creación de alumnos mentores para los recreos, ¿no? O sea, todo esto quizá podemos incluso revertirlo, ese concepto de ayuda, empatía, justicia, al recreo. ¿Y qué situación puede ser mejor que la de pedir alumnos mentores? ¿Qué es esto de los alumnos mentores? Mira, os cuento la experiencia en el CEIP Reina Fabiola de Motril. Y aquí, bueno, pues se están llevando a cabo los recreos inclusivos y se están proponiendo muchísimas actividades que hoy os voy a contar, ¿no? Y una de ellas, pues, es esta experiencia de alumnos mentores, que lo que consiste es un poco en facilitar la participación en el tiempo de recreo a los alumnos con mayores dificultades, ¿no? Alumnos que pueden ser con discapacidad, con dificultad de aprendizaje, con problemas cognitivos, con problemas de funciones ejecutivas y que tienen esa problemática especial. Bueno, me comentaba la jefa de estudio que en principio lo están llevando a cabo con el tercer ciclo, ya que los más pequeñitos pues parece que no necesitan ese empujón para ayudar a los compañeros. Parece que lo vamos perdiendo conforme los niños van creciendo y se van sumergiendo en nuestra sociedad, tal y como está planteada, van aprendiendo, o mejor dicho, desaprendiendo esos valores de ayuda, de respeto y demás, y de entender a todas las personas como iguales que tienen cuando son niños más pequeños, cuando son niños de infantil, de primer ciclo, que tienen esa naturalidad, esa espontaneidad y para los que todos son iguales y no tienen ningún tipo de problema en relacionarse con niños con discapacidad o con lo que sea. Entonces, esta propuesta va dirigida a segundo, tercer ciclo, y entonces lanzaron una propuesta a los alumnos de este ciclo para que se apuntasen de forma voluntaria a hacer estas tareas de alumnos mentores. Y me comentaban que habían desbordado las previsiones de los alumnos que voluntariamente se habían apuntado. O sea que quizás casi que incluso no era conveniente que hubiese tanta oferta, ¿no? Porque al final los niños se van especializando un poco en los tipos de ayudas y tal, pero bueno,
es genial porque, en definitiva, lo que estamos hablando es un reflejo de lo que ocurre en este centro a nivel de valores. Entonces, empezamos por ahí y ya vemos un buen camino, ¿no? Por ejemplo, hay otro colegio en San Isidoro de Torre del Campo, en Jaén, que propone la anticipación de situaciones que pueden ocurrir en el recreo, ¿no? Y entonces trabajan con aquellos niños que tienen más dificultades, aprendices visuales, aprendices que tienen problemas en las relaciones sociales, en las conexiones sociales, y entonces pueden actuar de una forma que hace que los demás puedan tener cierto rechazo hacia ellos, ¿no? Y entonces trabajan de forma específica y anticipan esas situaciones que pueden ocurrir mientras están haciendo amigos. Oye, no cojas del cuello, sabemos que hay niños que son muy cariñosos y se cogen al cuello del otro y está invadiendo el espacio personal, pero él no sabe que eso es un problema. Entonces, esta anticipación de situaciones revierte después en eso que estamos diciendo, ¿no? En que en el recreo haya posibilidad de que se den situaciones de intercambio con la ayuda también de alumnos mentores, etcétera. Bien, pues si os parece, ya hemos llegado más o menos a la mitad de la presentación, así que si queréis podemos entrar en ronda de preguntas. Sí, si te parece te voy pasando un par que tenemos por aquí, ¿vale? La primera nos la hace Ana Fernández y nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos un alumno escolarizado en un aula hospitalaria que ha estado varios meses encamado en el hospital. Le dan el alta y vuelve al cole después de todo el verano sin ver a sus compañeros y otros nuevos que han llegado. ¿Cómo el recreo puede ser inclusivo? ¿Cómo sería un programa de acogida en este espacio? Bueno, en estos casos va a depender fundamentalmente de cómo haya sido su estancia en el aula hospitalaria, ¿no? Porque sabemos que hay muchos casos en los que se propician situaciones de conexión entre los alumnos, bien sea a través de blog, bien sea a través de videoconferencias, en la que los alumnos quieren que su compañero siga participando en esta dinámica del aula mientras no está, y existen unas experiencias muy bonitas que podéis ver. Y bueno, cuando vuelve al cole en esta situación específica, pues yo creo que volvemos a lo mismo. Si nosotros desde nuestra aula estamos trabajando con una serie de valores de respeto, de solidaridad, de compañerismo, de ayuda, pues podemos propiciar quizás un modelo igual de este tipo de ayuda de alumnos mentores, combinarlo con juegos. Yo hoy no quiero entrar específicamente en el diseño de juegos porque creo que Hey Lagarde habló bastante y muy bien la semana pasada, pero sí que podríamos elegir a nivel de aula aquellos juegos en los que pudiese participar nuestro compañero, empoderar a los compañeros para que ellos decidan qué es lo que quieren hacer en ese tiempo de recreo, cómo quieren acogerlo, qué propuestas pueden hacer, naturalizar sobre todo la situación para que, bueno, no sea ese momento, hay que llevarlo con una gestión emocional adecuada, en la que no se sobrevaloren determinadas emociones y se lleve con ese proceso de naturalidad en la que más bien sea un momento feliz en el que recuperamos a nuestro compañero y queremos hacer todas estas cosas para que esté con nosotros, participe en el recreo, etcétera. Bueno, esto en principio es una idea que os transmito, pero que fundamentalmente eso, yo creo que trabajar los valores emocionales y empoderar al alumno para que sean ellos los que decidan qué quieren hacer al respecto, ¿no? Vale, nos decía Ana que se refería más en concreto a la labor que tiene que hacer su tutor, qué actividades, talleres, etcétera. Sí, bueno, en principio eso es una labor de tutoría. Es decir, el hecho de que hagamos unas dinámicas de participación con el alumnado nuestro en la que propongan situaciones que creéis que puede pasar, cómo creéis que se ha sentido, la empatía, que desarrollen de alguna forma algún tipo de dinámica en la que pongan en juego eso que sienten, la naturalidad. Podrían hacer investigaciones, hacer algún trabajo servicio, un proyecto servicio desde su tutoría en el que dijesen, bueno, pues si el compañero viene en silla de ruedas o viene en cualquier elemento arquitectónico que no funcione, vamos a hacer un proyecto servicio desde el aula para
que cuando vengas esta barrera no esté, o este juego esté adecuado, o y después, fundamentalmente desde tutoría, el trabajo en emociones, como estoy diciendo, el gestionar esa emoción, la emoción de alegría por un lado, la emoción de tristeza mientras no está, gestionar la empatía en cómo se siente el compañero cuando está ausente, cómo se va a sentir cuando venga, cómo queremos que se sienta, hacer, por ejemplo, una rutina de pensamiento en la que se ponga en juego cuáles son las sensaciones de los compañeros del aula. No sé, se pueden hacer muchas cosas desde la tutoría. Yo creo, insisto en que es el ámbito más adecuado para hacerlo, ¿no? Ok, vale, te paso ahora otra de Rafael que nos dice, este concurso es el más difícil, puesto que el recreo en mi instituto es muy distinto. Es un recreo tradicional, muy suyo, de alumnos poco participativos y estructurado de forma poco propicia para el recreo inclusivo. No sé cómo lo voy a motivar, pero es un reto profesional. Intentaremos. Y esta es mi pregunta, ¿cómo se activa esa varita mágica ante un recreo tradicional y un profesorado poco colaborativo? Bueno, eso ya es más difícil. Eso ya es más difícil. Como digo, precisamente esa es la idea de toda la sesión que quiero transmitir hoy, ¿no? Es un poco, se condensa toda la sesión en esa pregunta que está haciendo, porque, como estoy diciendo, las culturas y las políticas de un centro deben partir desde arriba, desde el equipo directivo del centro. Tienes un equipo directivo con un liderazgo y una participación democrática que aliente y que instruya, que forme y que tenga un patrón, un proyecto educativo y un plan de atención a la diversidad que vaya en esa línea. Es decir, de esta forma, en principio ya tenemos un documento que nos garantiza que este centro quiere ir por esta vía. Entonces ya los profesores no es tanto la libertad de elección del profesor, sino es que desde este proyecto educativo, desde este centro, estas son las líneas directrices que queremos tomar, ¿no? Después hacerles conscientes de que el problema no está en los alumnos, que es algo muy frecuente, ¿no? Es que en este centro no se pueden hacer porque en este centro los alumnos son un desastre y son unos brutos y están todo el día tirándose cosas unos a otros y pegándose y todo el día hay conflictos. Bueno, eso es lo más fácil, decir, como son los alumnos yo ya no hago nada. Vamos a mirarnos, como estoy diciendo, a nosotros como centro, vamos a ver qué estamos haciendo mal, vamos a ver quién nos puede ayudar en este sentido, qué propuestas concretas podemos llevar, por dónde podemos empezar y sobre todo qué metas queremos conseguir. Es decir, esto, sobre todo en estos centros, en estas situaciones que comenta el compañero, no ocurre el cambio de la noche a la mañana. Estas son situaciones que hay que trabajarlas, pero con un compromiso de liderazgo desde el equipo directivo. Entonces eso es fundamental. Y después el espíritu participativo, el espíritu de querer cambiar las cosas de los profesores, pues ya sabemos lo que pasa, que siempre los innovadores, los que quieren cambiar las cosas son los raritos del centro, ¿no? Entonces yo animo a que ese espíritu que me dice, esa ilusión, ese reto profesional que tenga, no lo abandone, que siga luchándolo, pero que empiece por donde tiene que empezar, que es la lucha más desde el centro, desde el claustro, desde el AMPA. Es decir, solo no se puede conseguir el camino o entiendo que es muy difícil. Vale, y te paso una última pregunta antes de continuar, ¿vale? Que nos la hace Iván Ortega y nos pregunta qué pautas le dan a los alumnos mentores. Bueno, las pautas que le dan están reflejadas en un cuaderno que tienen de juegos. Entonces, no sé si no aparece aquí, ¿no? No lo puse. Bueno, se ve allí en la diapositiva de arriba de la derecha que hay un cuadro organizativo y después cada alumno mentor se trabaja previamente con un cuaderno en el que hay diferentes juegos apropiados para cada edad, para cada ciclo y con unas indicaciones específicas, es decir, una especie de ajuste del juego, de variante del juego, en la que podemos ayudar a los alumnos a que participen, ¿no? Entonces, esto, igual que todo, pues se trabaja previamente, se instruye a los alumnos desde la tutoría, desde el aula de PT, se dan charlas en el centro, es decir, hay un trabajo detrás y el alumnado, una vez que conoce toda esta historia y conoce cuáles son esas pautas y tales, cuando entonces deciden si quieren participar voluntariamente en este programa. Yo creo que está
por lo que me contaban y por lo que he podido ver, pues estaba dando bastantes resultados y muy óptimos. Ok, pues si quieres puedes continuar. Muy bien, pues vamos a seguir, vamos a analizar el siguiente indicador, que sería este que os hablaba, de los edificios y los patios se han diseñado pensando en facilitar la participación de todos. Y bueno, aquí un poco entraba una de las preguntas que nos había hecho el compañero, ¿no? Que decía que su centro, aparte del profesorado y tal, que los espacios no eran muy adecuados, ¿no? Fijaros, yo cuando durante el curso pasado estuvimos trabajando en los centros AFA de Andalucía, que son unos centros que han puesto su objetivo prioritario en los próximos años, han puesto la inclusión como objetivo prioritario. Entonces el año pasado les propuse que trabajasen sobre indicadores del índice de la inclusión, ¿no? Es decir, les propuse simplemente que empezasen con uno. Vamos a coger un único indicador de todos los que hay, que son muchos, y vamos a ver qué podemos hacer con ese indicador. Vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. Y fijaros, ellos empezaron con esas autopreguntas que propone el INDE y empezaron a darse cuenta, por ejemplo, de que las pistas deportivas siempre estaban ocupadas por los chicos y las chicas estaban relegadas siempre a una estancia allí más aparte, exterior, en el patio. Se dieron cuenta de que las actividades que realizaban tanto unos como otros eran muy poco variadas, siempre eran las mismas, muy escasas. Y, por ejemplo, la distribución de los servicios no era adecuada, las niñas tenían que irse casi a otra punta del edificio, mientras que los niños lo tenían más cerca. Pero eso era un centro diseñado para niños, ¿no? También se dieron cuenta, por ejemplo, de que los chicos participaban más en actividades que las chicas, que había un buzón de sugerencias pero nadie le hacía caso, que había muchos lugares, era un espacio amplio, pero prácticamente gran parte de ese espacio estaba desocupado durante los recreos, bien porque no estaba aprovechado, porque no se podía transitar, o porque los alumnos preferían estar más situados en otro sitio. No había una zona de huerto que no hacía responsable nadie. No había nada para aprender, por ejemplo, en los recreos, o la limpieza no era la adecuada durante el tiempo de recreo, ¿no? Entonces, este centro establecieron una serie de prioridades, ¿no? Que era proponer una distribución de un espacio más participativo, entre chicos y más justo, entre chicos y chicas. Y entonces decidieron hacer una serie de propuestas, ¿no? Para poder trabajar este indicador. ¿Qué es lo que propusieron? Pues lo primero que hicieron fue una consulta al alumnado, al propio alumnado, mediante formularios de Google y bueno, pues los alumnos fueron contestando y hicieron sus propias propuestas para ver qué es lo que podían hacer para mejorar los espacios del centro. Luego hicieron una redistribución con esas propuestas, hicieron un nuevo planning para el uso de las pistas y cambiaron su distribución. Le dieron mucho énfasis y mucha importancia y fomentaron desde las aulas, en la tutoría, que se trabajase para usar ese buzón de sugerencias y que los alumnos entendieran que iba en su propio beneficio. Y además se propusieron en las aulas el aprendizaje-servicio, que como sabemos es un aprendizaje basado en proyectos, pero digamos para conseguir un servicio de mejora de mi propio centro escolar, ¿no? Entonces, cada centro, empoderando al alumno, pues fue desarrollando ese aprendizaje-servicio que revertió sobre el propio centro, el propio recreo, los espacios del aula, etc. Entonces vemos aquí cómo con estas ideas tan sencillas, en principio, que no parecen tan difíciles, bueno, después implicaron a las familias para que ayudaran en ese aprendizaje-servicio, implicaron a instituciones, pero se empieza por un granito, que por cierto no he dicho, Zafa La Loma, de Vejer de la Frontera, en Cádiz, este centro. Y bueno, pues con esta propuesta de trabajo, que no era específicamente un trabajo durante el tiempo de recreo, sino que era desde nuestras políticas y en este caso políticas de centro dentro de cada aula, pues se trabajó por un lado el hecho de que los alumnos se diesen cuenta de que en el espacio de recreo tiene que haber variedad, tiene que haber
no siempre hacer lo mismo, sino una variedad donde los alumnos puedan elegir realmente qué es lo que quieren hacer, según sus intereses, según lo que les guste, lo que no les guste, una propuesta que haya desde el centro para intentar que cada uno encuentre su sitio. Eso que decíamos antes, no encuentro mi sitio, ¿no? Pues que se pueda encontrar ese sitio donde yo realmente estoy a gusto en el centro y es lo que yo quiero hacer en el centro, ¿no? Además, hicieron un trabajo fuerte en igualdad, es decir, darse cuenta el propio alumnado a través de sus propias propuestas, a través de la propia encuesta que realizaron y del aprendizaje de servicios, que no había una igualdad real en el centro entre los alumnos y las alumnas. Entonces hicieron propuestas para cambiar esta situación con lo que eso implica de valores, de coeducación, etcétera, ¿no? Y dieron empoderamiento al alumno en el sentido en que, por un lado, hacían sus sugerencias y por otro hacían su aprendizaje de servicio para revertirlas en el centro, ¿no? En el recreo. Entonces veían cómo sus propios proyectos, sus propias ideas favorecían y mejoraban el centro. Esto quizá le puede dar idea a este compañero que ha preguntado antes, ¿no? Y teniendo en cuenta, como siempre, los intereses, todos los intereses son válidos. Bueno, otra vez en azul os pongo espacios creativos y os voy a proponer una serie de espacios creativos que se han creado en este centro de Motril que he contado antes, el 6 Reino Fabiola, y así vamos a ir viéndolo un poco. Bueno, el primero es el bibliopatio. Bibliopatio, pues bueno, consiste en algo tan sencillo y bueno, también con iniciativas, ideas, etcétera, de los alumnos, de proponer esa estancia de lectura fuera, de que no sea dentro de la biblioteca, otra vez entre cuatro paredes, etcétera, sino sacarlo, siempre que el tiempo lo permita, fuera para que los alumnos trabajen, lean lo que quieran, estén en un momento de ocio, de distracción, porque es donde se encuentran ellos a gusto, ¿no? Y además a su propia elección, a su propio interés, etcétera. Tienen un cuadrante en el que se van estableciendo turnos de responsables de esta zona del patio y, bueno, se van apuntando y cada uno sabe las funciones que tiene que trabajar, que previamente, como digo, pues se han trabajado en las horas de tutoría, ¿no? Otra experiencia puede ser el vóley. Pues hay una zona de vóley o una zona de quema, es decir, también no se trata ahora de que la redistribución de espacios sea eliminar las actividades físicas que le gusta hacer a los niños. Incluso se podría hacer el fútbol siempre que esté todo establecido y haya una variedad, porque lo que no puede ser es que los que les gusta el fútbol ocupen todas las pistas y el resto no pueden hacer nada, ¿no? Entonces una redistribución, por eso ese planning que os decía antes, para redistribuir y que cada uno pueda jugar en un momento dado a lo que le guste, ¿no? Y le corresponda. También tenemos juegos de mesa. Es decir, hay un aula, una sala en el centro donde se ponen allí a disposición un montón de juegos de mesa, ajedrez, las damas, el parchís, las cartas, etcétera, porque también podemos tener situaciones en las que los alumnos pues les guste jugar a las cartas o ese día especialmente le apetezca jugar al ajedrez o cualquier cosa, que es otra forma de despejarse, de descansar y de recrear, en definitiva, que es de lo que se trata ese tiempo de recreo, ¿no? En recrear. También tiene un espacio los juegos populares, que nos hablaba el otro día Heilaga, pues también delimitado en ese planning dónde se van a realizar juegos populares, quiénes son los encargados de hacerlo, y previamente hay un cuaderno que se trabaja con los alumnos donde se les ofrecen multitud de juegos, instrucciones, normas, etc. ¿Vale? En el otro centro que estoy hablando hoy, como ejemplo, bueno, pues aquí en Torre del Campo lo que hacen es que estos recreos inclusivos los van distribuyendo por clase, digamos que tienen una organización diferente, cada clase tiene un día para poder realizarlo y se distribuyen también en diferentes zonas y cuando vas a cada zona te ponen tu sello inclusivo como que has pasado por ese turno de juegos, de tal, y el sello inclusivo que también es importante que lo desvinculemos de la ayuda al niño con discapacidad. O sea, elegir mi propio espacio, compartir mis juegos con otro niño que tiene mis mismos intereses, es también ser inclusivo. Voy a hacer una segunda ronda de preguntas y ya termino con un poquito y ya está.
Así que si hay alguna pregunta más. Sí, tenemos unas cuantas por aquí. Esta nos lo hace Joaquín, que nos dice, ¿qué tal si sustituimos el recreo por descansos cada 2 horas? Si trabajamos por proyectos y practicamos la inclusión en las aulas, aprendizaje cooperativo, habilidades sociales, alumnado mentor permanente. Sí, pues, bueno, eso ya son sabidas las experiencias que hay en otros centros, sobre todo en países del norte de Europa, donde los recreos son casi obligados cada cierto tiempo para que los alumnos pues recuperen ese espacio de atención necesaria para desarrollar actividades. Me parece genial todo lo que dice Joaquín, el aprendizaje cooperativo, la redistribución de espacios del centro, que no sea todo hecho en el aula, tenemos espacios en todo el centro. Tú cuando entras a un centro a las 9:20 de la mañana, ves espacios infinitos vacíos, porque todos los niños están en las aulas y esos espacios son fuentes de trabajo, de esparcimiento, de aplicación de cualquier parte de una tarea, un proyecto que se está haciendo. Es decir, pues, ¿qué le voy a decir a Joaquín? Que estoy de acuerdo con él. Ok, vale. Luego por aquí tenemos a Paqui que nos dice, soy una mamá de un niño con diversidad funcional y quiero realizar patios inclusivos en su colegio. ¿Cómo puedo hacerlo como mamá? Bueno, yo como mamá lo que te propondría en principio, quizá a lo mejor es obvio, pero y ya lo has hecho, pero sería plantearlo en tu centro al tutor no sé si ha dicho hija o hijo, no lo he oído bien. No sé. Bueno, pues al tutor de tu hijo o de tu hija y ver que tienes esa inquietud, ¿no? Por hacerlo. Si puedes trasladarle experiencias de otros centros que vayas viendo por ahí, por redes sociales, hay la página de Facebook de Heilagar que se llama Patio y Parque Dinámico, donde muchas personas en la misma situación que tú se conectan, intercambian ideas, hacen propuestas. Sobre todo una persona que debe ser fundamental, entiendo yo, en este proceso de cambio y de inicio, de arranque o de motor, digamos, de esta revolución en los recreos, debe ser el orientador o orientadora del centro. Tiene un papel fundamental como eso, encargado de ejercer de motor. Antes he dicho que para que se cambien culturas y demás tiene que ser el equipo directivo. El equipo directivo lo que tiene que tener es ese liderazgo, pero ese liderazgo debe ser promovido y debe ser repartido entre todos los docentes del centro con propuestas y demás, fundamentalmente por la figura del orientador. Entonces, yo te animo a que lo propongas en tu centro, ve con ese portfolio que podemos llamar de mamá, en el que vayas cargados de ideas, con propuestas y que vean que se puede hacer y que hay centros que se están haciendo y que no es difícil, simplemente con pequeños cambios. Quizás eso es una de las ideas, ¿no? Porque muchas veces, lo que he comentado antes, si no nos imaginamos un centro inclusivo perfecto, con cambio en los espacios, con alumnos, mentores, con no sé qué, con no sé cuánto, es posible que tengamos dificultades para hacerlo todo a la vez, pero pequeños cambios, pequeñas ideas que se pueden poner, un día, hay colegios que están haciendo un día de recreo inclusivo. Bueno, pues son propuestas de cambio que no implican tanto, que si hay solamente 3 profesores o 4 que están dispuestos a hacerlo, porque sean esos 4 lo que se impliquen en ese día de recreo inclusivo, que seguro que los otros van viendo y van diciendo, ay, oye, pues sí que quizá podemos hacerlo nosotros también, ¿no? Es un poco mi consejo. Genial. Y tenemos otra de Elena que nos dice, supongamos que un niño está aislado del resto de niños del aula y del curso por falta de habilidades sociales y por no saber defenderse. Los profesores no dan importancia a esta situación incluso cuando al niño le insultan. Se trata de un caso real. Un niño que se ha visto humillado por profesores que tampoco le valoran. Los padres del niño no se han enterado de la situación hasta que él cogió depresión con 16 años por bullying y sus padres le cambiaron de colegio. El colegio fomenta la competitividad y hay mucha separación entre niños y niñas. Los profesores humillan a los alumnos que sacan 5.
¿Qué medidas se tenía que haber tomado en el colegio para que no se hubiera dado esta situación dramática de depresión de este niño? Bueno, yo creo que se tenían que haber dado todas las medidas posibles y por haber. O sea, es cierto que están ocurriendo este tipo de situaciones. Quizás no podemos generalizar de ninguna manera. Yo soy, a pesar de que mi blog se llame Si es por el maestro nunca aprendo, va dirigido precisamente a ese sector del profesorado que no se implica, que no ayuda, que no participa, que parece como que es un tiempo de paso y ya está. Y sí que hay muchos docentes que sí que están implicados de esta forma. Entonces, yo creo que si le parece a esta persona, que no recuerdo el nombre que has dicho, ¿cómo se llamaba? Elena. Elena, si le parece a Elena, pasamos a la siguiente diapositiva porque creo que voy a responderle, ya que lo que voy a plantear un poco ahora en el tercer elemento es el bullying. Entonces, quizás pueden salir situaciones que conectemos con lo que nos ha preguntado. ¿Te parece? Perfecto. Sí, ok. Bueno, pues eso. El tercero sería, se busca eliminar el maltrato entre iguales por abuso de poder y bullying. Bueno, pues viene justo al caso que nos ha propuesto, que es bastante desagradable y que es bastante importante, además de trabajar en los centros. Aquí los valores fundamentales que se deben trabajar en los centros desde el inicio, desde que un niño entra en infantil hasta que sale por la puerta con la educación básica terminada, el centro debe estar instaurando constantemente este tipo de valores, de la no violencia, la no discriminación, de la resolución de conflictos. Pero sobre todo una cosa que me ha llamado especialmente la atención de lo que nos ha contado Elena es ese aspecto de confianza. Es decir, el alumno tiene que tener confianza en sus docentes, en sus profes, en sus maestros. Para el alumno, cuando son pequeñitos, los maestros son casi dioses y muchas veces hay una gran decepción cuando entras en una situación como esta que estás contando, en la que quizás estás sufriendo mucho por lo que te está ocurriendo en los recreos, y cuando vas a esa persona de confianza que tienes allí y se lo cuentas, es un esfuerzo por pedir ayuda y por relacionarte con él, pues te dice que eso no es nada, que eso son cosas de niños. A ver, esto es lo que decía antes de la gestión emocional. Es muy importante. Ayer estuvimos con Oliver Jiménez en un taller para aula desigual y nos contaba precisamente esto. Es muy importante que tengamos en cuenta que si nosotros queremos que los alumnos aprendan inteligencia emocional, gestionen sus propias emociones y demás, nosotros como docentes tenemos que aprender a hacerlo primero nosotros. Es decir, no podemos entender que lo que para un alumno es importante, yo tengo que transmitirle la idea que yo tengo de esa situación que me está contando, ¿no? Para mí, como adulto, entiendo que es una situación de niños, que no pasa nada, etcétera, pero para él no. Para él es una situación muy importante, muy, muy importante. Ya sabemos casos hasta dónde han llegado. Entonces, esa gestión emocional tiene que empezar primero por el docente, para poder transmitirla a los alumnos. Y sobre todo, esa confianza que tiene que transmitirle a ese alumno, ¿no? Es decir, yo estoy aquí, soy tu figura de apego en este momento, soy tu figura en la que puedes confiar, en la que me puedo poner en tu lugar, pero no para decirte lo que yo haría, ¿no? Porque yo soy un adulto, sino para intentar ver cómo te estás sintiendo y calmar esa sensación. No hace falta que le digas cómo tienes que hacerlo, lo que quieres es calmarse, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, muy importante. Después, en estas situaciones, como digo, con el resto de alumnos lo que tenemos que hacer es trabajar en la resolución de conflictos, enseñarle, darle armas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues desde las políticas del centro, vuelvo a insistir una vez más en la acción tutorial, trabajando actividades para aprender a ser persona, para aprender a compartir, para aprender a respetar, una serie de actividades dinámicas, como hemos dicho antes, pero también puede hacer un registro de evaluación de conducta, es decir, dar por sentado que lo que ocurre en un recreo es cosa de niños. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ante una situación como la que nos está demandando este alumno que nos cuenta Elena, el docente, antes de tomar ninguna decisión, tiene que evaluar qué es lo que está pasando, observar, ver las conductas, ver por qué se producen, qué está provocando una situación y qué generan en la otra persona, etcétera. Después se pueden hacer también cuestionarios privados.
Es decir, cuestionarios en los que le demos la total confianza a los alumnos de que sus respuestas ni van a ser conocidas por los demás, e incluso si el caso lo requiere, podremos hablar ya de alumnos de secundaria, ni yo mismo como docente voy a saber quién me está contando la idea, pero ya por lo menos me ponen alerta de lo que puede estar sucediendo en el centro. Eso con un cuestionario privado se puede solucionar. E incluso informatizado, porque muchos niños saben que la letra me la reconoce, etcétera. Y bueno, con todas estas cosas, lo que podemos hacer es una formación a mediadores de conflictos. Una formación que se está haciendo en muchos centros y que está dando muy buenos resultados. Quizá esa idea del conflicto, del mediador, etcétera, la tenemos más arraigada en secundaria, pero también podríamos instaurarla en primaria, ¿no? Entonces, bueno, en esto que estoy diciendo, fijaros que el INDE, no lo digo yo, el INDE, una de las preguntas que propone en este indicador, dice, evita el equipo educativo hacer prejuicios sobre el maltrato. Es decir, evita eso precisamente, eso de son cosas de niños, es que él se lo busca, es que ya sabemos quién es, o es que ya sabemos de dónde viene. Esos son prejuicios que quizás no están respondiendo a una situación específica que está ocurriendo en el recreo, ¿no? Y después, otra pregunta que hace el INDE y que no hago yo, ¿se evita la investigación? Si cuando ya ha ocurrido un maltrato y tal, se evita el decir, oye, ¿qué es lo que ha pasado aquí? O se trata de esconder de alguna forma. Estas son cosas muy importantes que los centros tienen que tener como una base fundamental para eliminar el bullying de sus centros. Bueno, revirtiendo en las ideas, en los ejemplos que estoy poniendo de centro, en el centro de Reina Fabiola de Motril, pues se creó la patrulla de convivencia, ¿no? Entonces esta patrulla de convivencia también tiene su cuadrante para apuntarse y va rotando entre alumnos, etcétera. Y bueno, van con un registro de conductas precisamente. Fijaros, un registro muy simple, casi que se ve ahí a lo lejos, ¿no? Es un registro en el que te dice si se ha portado bien el alumno, si no se ha portado bien, si, bueno, llevan sus petos. ¿Veis? Aquí se ve el libro diario de recreo. Y entonces los mediadores tienen que intentar resolver situaciones que vayan viendo en el recreo que están ocurriendo, pero a la vez van dejando constancia de qué es lo que pasa, con lo cual, aparte de darle empoderamiento, sentido y fuerza a los alumnos que se sienten importantes en ese momento, que aprenden a resolver problemas cuando son patrullas y cuando ven cómo lo hacen la patrulla con ellos. Aparte de eso, se queda un registro anecdótico de lo que está ocurriendo en el recreo que nos puede dar pistas muy importantes de si algún niño está sufriendo alguna situación de exclusión, de maltrato, de burlas, etc. Entonces, es una experiencia que es fácil de aplicar, que se puede poner en los centros y que, bueno, pues nos puede servir para muchísimas cosas. Y yo a Elena, pues, como siempre que me cuentan estos casos, trasladarle en nombre de todos los docentes mi malestar cada vez que dicen estas cosas. Yo me siento responsable también porque ocurren estas cosas cuando sean situaciones en las que no se hace caso a un niño y está sufriendo bastante este niño, ¿no? Bueno, ya quería terminar, me he pasado un poquito, son las 8:03, pero creo que me da tiempo a comentar dos cositas nada más. La primera es, bueno, tres cositas. El papel de la administración en este sentido, es decir, ¿qué queremos transmitir en los centros? Como ha dicho el compañero de antes, como, sí, lo de recreo inclusivo, se lo voy a contar yo a mis compañeros. Como no tienen ellos historia y tal, ¿cómo se van a poner ahora? Bien, ¿eso por qué ocurre? Como he dicho, primero porque no hay un equipo fuerte, pero es que la administración debe de estar detrás también. Entonces, muchas veces, fijaros, cuando desde las autonomías, desde las consejerías de educación, se lanzan proyectos, se lanzan planes específicos para los centros, parece que determinados profesores le dan como más importancia, ¿no? Uy, que es el que nos está pagando, que quiere que hagamos esto, ¿no? Oye, pues vamos a hacerlo a ver si tal. Si desde la administración no se difunde esta idea en los centros, no se planifican, no se dan propuestas claras, proyectos de investigación, pues es difícil que cuando llegue a un centro y venga un director con toda la buena intención y diga, mira, pues he pensado que podemos hacer un proyecto de recreo inclusivo y el docente ve como que eso es como cosa de esto que está de moda, ¿no? Sin embargo, la administración tiene ese papel de dinamizador, tiene que estar detrás. En Andalucía, por ejemplo, ahora se está
fomentando unos proyectos en los que hay unos centros a niveles experimentales que se han seleccionado de unos proyectos que se han mandado y se les está dando una dotación económica para revertir en recreos inclusivos. Pues eso, quiera o no, transmite al docente de ese centro que la administración está pendiente de esto y hace que se involucren. Después, la administración tiene que ser también formadora. No podemos decir solamente vamos a lanzar un proyecto, oye, centros, esto es muy importante, pero buscaros la vida. No, tiene que buscarse los cauces para que los centros, vamos a decir en principio los que quieran llevar a cabo estos proyectos, encuentren una formación adecuada para hacerlo. Encuentren formadores, encuentren herramientas, encuentren materiales, no sé, no se vean solos ante la propuesta, ¿no? Y por último, debería ser también ejercer ese papel de recolector de buenas prácticas que sirvan como modelo al resto de centros que quieran hacer este tipo de proyectos y de implicación educativa. Esas buenas prácticas, pues recogidas, no sé, en un portal público, en jornadas creadas o potenciadas por la administración, donde los centros que la están llevando a cabo puedan explicar al resto de compañeros cómo lo hacen, visitas intercentro para que un centro que está interesado pueda ir a otro que lo está haciendo y ver cómo lo hace y tomar notas y copiar si hace falta el modelo, ¿no? Entonces, desde aquí solicitar a la administración que debe ejercer ese papel fundamental para que finalmente se convierta todo esto en una realidad y tengamos nuestro recreo más inclusivo. Bueno, y ya solamente quiero terminar haciendo una referencia a mi blog, Por el maestro nunca aprendo. Ya he explicado un poco el sentido que tiene el nombre, donde podéis encontrar pues diversos materiales, un par de posts que escribí sobre recreos inclusivos y materiales de aplicación al aula para intentar que nuestro centro sea un poquito más inclusivo. Mi perfil de Twitter, que es Marque Ordóñez. Y bueno, pues gracias por vuestra atención, ha sido un placer estar aquí. No sé si quiere hacer otra ronda de preguntas finales. Sí, si quieres te paso un par de preguntas que tengo por aquí, ¿vale? Vale. Por ejemplo, una que nos hace Pamela dice, alumnado adolescente y preadolescente con pocas habilidades sociales. ¿Cómo podemos ayudarles a disfrutar del recreo, ya que suelen encontrar el recreo un reflejo de su falta de popularidad y amigos? Sí. Bueno, sí, esto es un problema, ¿no?, que ha trasladado de nuestras películas y de nuestra historia, eso de la popularidad. La adolescencia es una edad muy complicada. Yo casi que no estoy de acuerdo mucho en lo que dice quizá que no tienen habilidades sociales. Yo creo que sí, que tienen habilidades sociales todos nuestros chicos. Lo que falta es precisamente ese trabajo de competencia social del que vengo hablando, ¿no? Esa competencia social implica que las habilidades que yo conozco, que sé que tengo que poner en práctica para hacer amigos, para empezar una conversación, para terminarla, para sacar un tema adecuado, solo se pueden dar en situaciones reales con tus compañeros y en situaciones en las que de alguna forma se dirija por un adulto, un docente, y se dinamice para que vean modelos en los que se hace de forma adecuada y puedan aplicarlo y hacerlo de forma adecuada. El problema es que, como hemos dicho antes, los adolescentes llegan a nuestro centro educativo a esa edad en la que la única forma de competencia social que se entiende o bien pasa por la calle o bien pasa por un recreo libre, donde no hay ningún tipo de participación de los adultos. Entonces, en ocasiones es difícil que la competencia sea la adecuada, porque no han recibido esa formación adecuada para hacerlo. Entonces, pues vuelvo a refundir casi toda la ponencia de hoy, de esta tarde, en eso, en que solo a través del trabajo desde pequeño y desde todo el centro y toda la comunidad educativa, trasladando esos valores de respeto, de participación y trabajando mucho en la acción tutorial con estas dinámicas que he propuesto hoy, pues va a tener sentido todo esto. Es difícil, ¿no? Los adolescentes están en una edad en la que, pues eso, si no haces algo bien, inmediatamente están encima, se burlan, pero el mismo del que se han burlado se burla de otro para desviar la atención o para sentirse ya liberado de la burla anterior. Entonces,
no saben afrontar situaciones emocionales de ese tipo, no saben aceptar y pasar páginas, no saben hacerse respetar ante los compañeros, pero con esa asertividad de la que hablaba antes, es decir, quiero que me respetes, pero respetándote yo a ti primero. Entonces, todos esos son valores que se debe trabajar, y yo, pues, a los centros que la acción tutorial la han pasado un poco por alto, yo creo que es fundamental que se revierta, a ver si la nueva ley orgánica nos da un poco de ayuda en este sentido, y yo pondría no 1 hora, sino 1 hora diaria de tutoría. En fin, no sé si respondí a su pregunta. Ok, muchas gracias. Perdonad, chicos, pero no nos da tiempo a contestar más preguntas, pero no os preocupéis porque os las vamos a contestar todas, ¿vale? Dejaremos en la sección recursos para el programa de la web la presentación de Antonio y vuestras preguntas ya contestadas y las que falten por contestar, porque no queremos dejaros con ninguna duda. Además, en las próximas semanas podréis volver a ver esta sesión interactiva en la web y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Recordad que la próxima sesión será el próximo día 3 de diciembre a las 7, donde hablaremos con Inma Marín, presidenta de la Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar y directora del estudio Los patios de las escuelas, espacios de oportunidades educativas. Nada, darte las gracias, Antonio. Ha sido una sesión muy interesante y nada, te dejo que te despidas si quieres y cerramos la sesión. Pues nada, agradeceros, como empecé diciendo, esta invitación. Yo creo que bueno, que me ha encantado estar aquí con vosotros, contaros todo esto. Espero que sirva de alguna manera para transformar esos recreos en lo que queremos, que sean inclusivos y que, como decimos muchas veces, no tengamos que utilizar más la expresión inclusión para referirnos al respeto a las personas, ¿no? Y por supuesto que os invito a ver a Inma Marín, que seguro que va a ser extraordinaria. Yo estaré el primero viéndola. Así que muchísimas gracias a todos y ha sido un placer. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo y hasta pronto.